me comunica que ya vamos a empezar, así que todos les pido que estén atentos y nada, empezamos. Ok, muy buenos días a todos y todas las personas conectadas. El día de hoy, mi nombre es Ana, soy de la Red Interdistrital de Municipios Escolares de Perú y estoy aquí para darles la bienvenida a este evento en el cual profundizaremos a través de un panel de discusión con el liderazgo de niños, niñas y adolescentes en el documento COVID en Latinoamérica y el Caribe. Los derechos no están en cuarentena. Realizado por Save the Children, este evento tiene como objetivo dar a conocer la situación de niños, niñas y adolescentes, quienes se han visto muy afectados, así como también escuchar qué esperan después de la pandemia y también durante. Estas opiniones que claramente deben ser tomadas en cuenta. Pero el día de hoy no me encuentro sola, ¿verdad, Sebastián? Así es, gracias Ana. Me llamo Sebastián y les hablo desde Colombia y junto a Ana estaremos presentando este evento. Para comenzar, vamos a presentarle la agenda de lo que vamos a tratar hoy sobre el COVID-19 y los derechos de las niñas y adolescencia en la región. Lo primero, vamos a dar paso al espacio de discusión sobre el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Los derechos de las niñas no están en cuarentena. Esto con el fin de que los niños puedan compartir lo que están pensando con la pandemia y cuáles son sus esperanzas para después de ella, a cargo de nuestros 4 panelistas. Después compartiremos algunas recomendaciones a todos los actores implicados en la respuesta y recuperación de esta crisis humanitaria provocada por el COVID-19. Recuerden que al finalizar este espacio retomaremos las inquietudes o preguntas y que los panelistas van a responder. Así es, Sebastián. Bueno, te cuento, el día de hoy tenemos un excelente grupo de panelistas. Dentro de unos minutos les vamos a dar el pase a todos, ¿ok? A ver, ahorita le toca a Melanie conectada desde República Dominicana. Adelante, Melanie. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Melanie Noemí. Soy estudiante de la Fundación Abriendo Camino y tengo 11 años. Parte de las cosas que han pasado es que los niños han dejado de asistir a las escuelas y ahora las escuelas le están haciendo virtuales las clases. Y presencialmente tenían, como antes iban a la escuela presencialmente y ahora es virtual. Y esto le ha afectado porque muchos niños no tienen aparatos electrónicos para poder hacer sus clases y cumplir con su tarea. También han tenido que dejar de salir y ir a la fundación a hacer actividades y compartir con sus amigos, jugar y recrearse. Las cosas que han pasado, jugar y recrearse. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Melanie. Estas recomendaciones y estas reflexiones tuyas nos están dando a cuenta que los niños necesitan una mejor educación porque la virtualidad no es 100% efectiva. Bueno, ahora nos acompaña Fabricio desde Perú. Adelante, Fabricio. ¿Qué tal? Gracias por el pase. Muy buenos días con todos y todas. Como ya mencionaron, mi nombre es Fabricio Mata. Tengo 16 años y soy parte de la Red Interdistrital de Municipios Escolares de Perú. Durante la cuarentena, muchos niños, niñas y adolescentes hemos respetado y acatado una serie de medidas que benefician nuestra salud y la salud pública en general. Y en el transcurso de ese tiempo se han presentado diferentes problemáticas que ya han sido mencionadas. Por ejemplo, la deficiencia que hay al acceso a la educación por los diferentes problemas que hay. De la misma manera también hay deficiencias en el sistema de salud, temas de violencia y muchos problemas más. Y en ese contexto, el accionar de las instituciones es fundamental para salvaguardar nuestros derechos. Por ello se han tomado diferentes acciones muy pero muy importantes. Por ejemplo, en República Dominicana, en el cual se han entregado kits de alimentación a las familias a las cuales el gobierno no llegó a apoyar. O en Colombia, en el cual se apoyó al Ministerio de Educación con contenido para que pueda ser transmitido por radio y televisión. De la misma manera, se han tocado temas en materia de protección a nuestros derechos. Por ejemplo, en la creación
de espacios de consulta en El Salvador, de centros de atención en Nicaragua y de la estrategia de las coaliciones en Perú. De la misma manera, nosotros, los niños, niñas y adolescentes, tenemos una mirada muy positiva del futuro. Confiamos en volver a la normalidad, volver a jugar, divertirnos, desarrollar nuestras actividades con total normalidad, compartir espacios con nuestros amigos y compañeros, volver a abrazarnos, teniendo en cuenta que muchos hemos experimentado inseguridad, miedo, incertidumbre y desesperanza al vivir situaciones muy pero muy difíciles y completamente fuera de lo normal, o como le decimos nosotros, extraordinarias. Nosotros deseamos una relación muy horizontal y que nos tomen en cuenta los adultos y que nos apoyen y tengamos una escucha activa de parte de las autoridades. Soñamos con una sociedad con respeto al género, sin perjuicios ni discriminación, siendo nosotros mismos. Queremos retornar a las aulas, pero ahora queremos una verdadera educación de calidad, con profesores realmente capacitados, con acceso completo y efectivo a la salud, en donde se aplique el interés superior de nosotros, los niños, niñas y adolescentes, en todas las situaciones, donde se garanticen nuestros derechos. Soñamos que después de la pandemia el sistema de salud se haya fortalecido, para que así nos atiendan con eficiencia y calidad. Soñamos con el aumento de la inversión en la niñez y el fortalecimiento completo del sistema educativo, donde haya acceso a los servicios básicos para todos los niños, niñas y adolescentes. En un mundo donde vivamos y seamos creados sin violencia y con amor, donde el sistema de protección funcione, donde nuestros derechos realmente se cumplan, donde a pesar del contexto y las situaciones que atraviesan nuestros países, nos tomen en cuenta, porque estamos aquí para ser felices, porque nosotros somos agentes de cambio. Nosotros somos niños, niñas y adolescentes que transformaremos el mundo con nuestras acciones, y el futuro depende de nosotros, y nosotros somos el presente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fabricio, por tus excelentes reflexiones. Claro que sí, todos los niños, niñas y adolescentes queremos regresar a nuestras vidas cotidianas, a la nueva normalidad, como le llaman algunos. Pero queremos regresar a una normalidad donde se nos primen por nuestros derechos y nos traten con el bienestar y el cuidado que necesitamos y todos deseamos. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Ahora le damos el pase a Mirta, conectada desde Nicaragua. Adelante, Mirta. Hola, les saluda Mirta Elena, tengo la edad de 16 años, pertenezco al movimiento infantil Alfonso Velázquez Flores, Red de Niñas Nicaragua. Uno de los más fuertes impactos en nuestro país Nicaragua referente al COVID-19 han sido en la educación, en el desempleo, y esto afecta a la economía y al incremento en la tasa de pobreza. Y los casos de violencia doméstica se han alterado. Comenzando por la educación, desde que inició esta pandemia no se han clausurado las clases ni se ha prolongado una cuarentena. Algo que ha favorecido a la población ha sido el consentimiento de todos, implementando una autocuarentena y siguiendo al margen las indicaciones para el cuidado. Tanto como institutos privados e institutos públicos han estado acudiendo a lo que es las clases en línea o virtuales. Personas que no están asistiendo en los colegios públicos están trabajando bajo el régimen de teleclase implementadas por el Ministerio de Educación. Los colegios privados están trabajando por virtual. Claro, no es lo mismo trabajar por virtual que trabajar por presente. Uno está más concentrado en aulas de clase que en nuestras casas. En lo que es la economía, sabemos que el fuerte de Nicaragua, el comercio, muchas personas por miedo a salir y correr el riesgo de infectarse, no han abierto sus medios de trabajo, ya sean negocios, y esto tiende a que nuestra economía baje. Claro, la pobreza también. ¿En qué sentido? En el desempleo, muchas personas han sido despedidas por la falta de ingreso de dinero al país. Actualmente se contabilizan 120,000 personas desempleadas. Las empresas en Nicaragua lo que han hecho es despedir a las personas con discapacidades o mayores de edad. Han priorizado a los jóvenes. Claro, estos pueden soportar un virus como este. Pero ¿qué sabemos de las personas que necesitan más que un joven? Sabemos que los jóvenes podemos trabajar, mientras que las personas con alguna deficiencia están limitadas a los tipos de trabajo. Sabemos que si trabajamos es porque lo necesitamos, y los que no trabajamos es porque somos menores de edad y estudiantes, y algunos estudiantes que trabajan de medio tiempo. Otra de las problemáticas ha sido el incremento de la violencia doméstica. Como muchas mujeres la han despedido, han estado en sus casas siendo discriminadas por los propios hombres. Ha aumentado lo que es el racismo,
tema que hemos venido trabajando por años. Al estar en las casas, tienen a hacer los quehaceres. Acá en Nicaragua se ve mucho que estos deben estar realizados por mujeres. Por ejemplo, las niñas van a cocinar y limpiar y los niños no hacen nada. Y ok, pero esto siempre nos están cubriendo nuestras leyes que favorecen a la mujer. Los programas sociales que ayudan a la mujer, como Usura Cero, que son préstamos renovantes para ayudar a la familia. También el paquete alimenticio de parte del gobierno para los discapacitados y ancianos. Otra cosa es lo de la pobreza. A través del desempleo no han habido un soporte económico para la familia. Hay un miembro de una familia de 5 que trabaja. Es muy preocupante, no solamente para mi país, sino en todas las regiones de nuestro planeta. Y todos estamos siendo afectados de manera emocional, psicológica y físicamente. Me despido, saludos desde Nicaragua. Muchas gracias, Mirta, por tus reflexiones. Y es que durante esta pandemia lo que se está viendo más afectado es la educación y la economía. Y de la economía se derivan más temas que son la salud y demás, que esos son los que afectan a la niñez. Por eso este evento es para que se pueda visibilizar esta situación de la niñez. Bueno, para finalizar este panel, le damos paso a Jocelyn con sus reflexiones. Adelante, Jocelyn. Hola, buenos días. Soy Jocelyn Natalia, tengo 17 años, estudio en primer año de bachillerato. Tengo el gusto de hablarles sobre el informe Los derechos de la niñez no están en cuarentena. En El Salvador, desde el día miércoles 11 de marzo, nuestra rutina se vio afectada. Ya no pudimos regresar a los centros escolares. Desde ese tiempo hasta la fecha nos encontramos en una situación que no solo nos daña como salud, sino que también ha provocado efecto en cascada, trayendo consigo consecuencias tales como una depresión tanto económica como social. Esto a nosotros los adolescentes, niños, niñas y jóvenes nos ha afectado mucho emocionalmente. Regularmente nos sentimos tristes, imaginando cómo sería nuestra vida si esta pandemia no hubiera llegado. Ya no podemos socializar con nuestros amigos. En lo educativo, no todas y todos pueden estar al día. Por las dificultades de conexión, muchos niños, niñas y adolescentes han tenido que dejar de estudiar para ayudar a sus familias a generar ingresos y no tienen tiempo para continuar en el sistema educativo. Sin duda, esta es una gran preocupación para muchos de nosotros, que nuestra familia no tenga los ingresos o pierdan su medio de vida. En materia de derecho, los adolescentes estamos en una mayor vulnerabilidad porque las autoridades presentan con obstáculo de no poder supervisar el cumplimiento de nuestros derechos, gracias a la cuarentena o restricciones de movilidad, que es producto de esta pandemia. Precisamente por eso queremos hacer un llamado para proteger los derechos que nos competen. La pandemia acrecienta el riesgo de violencia, abusos y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, incluso de uniones tempranas forzadas. En cuanto a los riesgos, se ha incrementado el confinamiento de la violencia al interior del hogar, castigo físico tanto humillante y violencia sexual. Sin duda, en el informe, las niñas, niños y adolescentes vemos con mucha preocupación la inseguridad financiera, la pobreza y la marginación. Son a menudo los factores que impulsan la violencia contra la niñez, adolescencia y juventudes. Son los efectos e impactos indirectos de este COVID-19 los que representan un peligro claro para la niñez, particularmente la más vulnerable. Las repercusiones de la COVID-19 se estima que millones de niñas y niños corren riesgo de sufrir violencia durante el confinamiento. Y la nueva normalidad, testigos y afectados en medio de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, violencia física humillante como métodos normalizados en la sociedad, la violencia sexual por parte de familiares cercanos, en la actualidad como nuestros venideros. Y con nuestra educación, ¿qué pasó? Las autoridades desarrollan un horario para que nosotros podamos recibir la educación de manera virtual, pero yo pienso que hablo por muchos que este método no es del todo eficiente, ya que es afectado por factores
externos y además internos. Entre los externos podemos notar que está el ambiente familiar, la presión generada por los estudios y el hecho de que tenemos mayores distracciones y facilidad para copiar nuestras tareas y de esa manera no estamos aprendiendo, entre otros. Y en los factores internos podemos notar que están las emociones del adolescente ante la pandemia, las sensaciones y comportamientos reflejados bajo todas las presiones que se manifiestan sobre él. La protección de nosotros considero que es una prioridad. Se deben generar los mecanismos para poder asegurarnos el acceso a la justicia, fortaleciendo el sistema de protección. Por eso pienso que es importante que podamos denunciar todas las violaciones de nuestros derechos humanos. Quiero cerrar con una frase de Gabriela Mistral. El futuro de los niños siempre es hoy. Mañana será tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Jocelyn, y por supuesto, mañana será tarde para defender nuestros derechos. Hoy que tenemos la oportunidad, tenemos que hacerlo. Has visibilizado muy bien la situación actual que estamos sufriendo con estas clases virtuales y todo eso que ahora tenemos que hacerlo mediante una pantalla. En otra situación tal vez estuviéramos mirándonos frente a frente, pero bueno, ¿qué se le puede hacer, verdad? Ahora tenemos que estar más fuertes que nunca para poder superar esta situación que es nada favorecedora para nadie. Bueno, esa ha sido la última panelista y antes de pasar a las preguntas, creo que Sebastián nos tiene unas pequeñas recomendaciones. Sebastián. Bueno, antes, como ya le dijiste, antes de pasar a las preguntas, Mirta de Nicaragua, de la Oficina Regional de Save the Children, nos dará las recomendaciones para todos los actores que estén presentes. Muchas gracias, Mirta. Adelante. Muchas gracias, Sebastián, por darme la palabra. Buenos días a todas las niñas, niños y adolescentes que están liderando este webinar y a todas las personas que están presentes conectadas, a quienes en primera instancia agradecemos por dedicar un espacio para escuchar cómo las niñas, niños y adolescentes de la región reflexionan sobre los impactos de la crisis humanitaria del COVID, ¿no?, que está teniendo en sus vidas en los últimos meses y especialmente ahora que la región es el epicentro de la pandemia. El COVID-19 en América Latina y el Caribe ha permitido visibilizar las profundas desigualdades que ocurren en nuestra región y que conllevan impactos más acentuados en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas las niñas y niños. Por eso, a través del informe COVID-19 en América Latina y el Caribe, los derechos de la niñez no están en cuarentena, desde Save the Children recogemos las preocupaciones y recomendaciones de parte de niñas y niños de la región, junto a algunos datos que debemos manejar para tomar decisiones que garanticen el pleno cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia, no solo en la respuesta a la pandemia, sino también en la fase de recuperación. Las y los panelistas nos han hablado de las realidades que están viviendo y estos datos dan ese dato duro relacionado a estas experiencias, ¿no? Sabemos y estamos estimando que la cantidad de niñas y niños que viven en pobreza en la región podría aumentar un 22%, pasando de más de 71 millones a 87 millones, de las que 16 millones de personas podrían estar en riesgo de no comer a diario los alimentos que son necesarios para vivir y sobrevivir. Y esto representa un aumento del 269%. Esto se debe a las medidas tomadas para la contención del virus, como las restricciones de movilidad y el confinamiento, que por supuesto se entienden como necesarias, pero que han afectado directamente a las economías altamente informales en los países de la región, en los que además se espera hasta un crecimiento negativo del 40% en algunos casos. En cuanto a la educación, sabemos que el 95% de la población de edad escolar se ha visto afectada por el cierre de escuelas y universidades. Es verdad que el 90% de los gobiernos de la región están contemplando plataformas digitales para sus planes de educación continua, pero lamentablemente 1 de cada 3 personas en la región no cuenta con acceso a Internet, por lo que esto limita claramente la continuidad educativa y el aprendizaje de niñas y niños. En relación con protección, también estamos viendo que la violencia doméstica ha aumentado y los casos se reportan entre un 50 y un 70% más, dependiendo de los países, y lo mismo ocurre con las denuncias por violencia basada en género, que Jocelyn también en sus palabras estaba comentando. Las niñas y los niños, las niñas especialmente, están afectadas por la violencia a manos de cuidadores y familiares, con los que están compartiendo casa en medio del confinamiento.
Además, también necesitamos destacar la situación de las poblaciones migrantes y desplazadas en la región. Y en estos primeros meses del año y que la pandemia nos empezó a golpear entre marzo y mayo, sabemos que al menos 1000 niñas y niños migrantes no acompañados fueron retornados desde Estados Unidos a México, Guatemala y Honduras. Con lo que esto implica, en mitad del retorno estaba la pandemia, eran niñas y niños que no tenían un referente adulto junto a ellas y ellos, y con las complicaciones que pudo tener el tema de acceso a servicios de salud, educación y protección. Por eso desde Save the Children ponemos énfasis en que las voces de las niñas, niños y adolescentes sean tomadas en cuenta en todas las medidas de respuesta y recuperación. Y por ello estamos apoyando espacios como este. Las niñas, niños y adolescentes son parte de la solución, debemos escucharles. Y para ello debemos poner a la niñez en el centro de la respuesta. Además, hacemos un llamado a los estados, donantes y otros actores involucrados a invertir no solo en responder a la pandemia, sino en aprovechar este momento histórico también para mejorar y fortalecer los servicios de salud, educación, protección de la niñez y protección social, mientras que se aseguran que los servicios esenciales continúan en medio de la pandemia y de la respuesta. Esta es la única forma de garantizar el cumplimiento de derechos de la niñez en medio de esta situación excepcional. Consideramos que es necesario analizar quiénes están en mayor riesgo y vulnerabilidad para garantizar que estos servicios llegan a ellas y ellos, con énfasis en las niñas y las adolescentes mujeres, en la niñez migrante y además también en las niñas y niños que viven afectadas por conflictos y otras situaciones de violencia. Es importante garantizar a las familias medios de vida para evitar el aumento de la pobreza y lo que ella conlleva, así como priorizar temas clave como la salud mental o la prevención de la violencia. Desde Save the Children apostamos por fortalecer la educación en la respuesta al COVID-19 porque tiene un rol clave para proteger la salud pública, para mantener a la niñez protegida, para promover su bienestar psicológico y emocional y a la vez aporta para la participación infantil, para que niñas y niños sean parte de todas las decisiones que les afectan. Para ello destacamos 3 cosas específicas, que mientras las escuelas permanezcan cerradas, se aseguren a todas las niñas y niños puedan continuar aprendiendo y acceder a programas de educación a distancia inclusivos. Que cuando podamos volver a la escuela, el regreso sea seguro, que las escuelas sean seguras y que se contemplen los aspectos psicoemocionales vividos en la pandemia. Y además, aprovechando este momento histórico, como ya he dicho antes, aprovechemos para invertir en educación, para mejorarla, para crear sistemas educativos mejores que contemplen los nuevos desafíos de la pospandemia. Como Save the Children nos ponemos a disposición para establecer alianzas y trabajar en conjunto, no solo con las niñas, niños y adolescentes, como ya venimos haciendo, sino también con todos los actores involucrados, para acompañar la articulación de respuestas efectivas e integrales ante la COVID-19 con un enfoque de derechos de la niñez y aportando nuestra expertise en temas que ya hemos venido trabajando en diferentes países de la región, vinculados a salud, protección, educación, medios de vida, entre otros, para que así promovamos entre todas y todos una América Latina y Caribe más equitativa e igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Esperamos que realmente los gobiernos y todos los actores que están respondiendo a la pandemia tomen en cuenta esas recomendaciones, porque de por sí son bastante interesantes, además de bastante importantes. Hemos escuchado que muchos chicos y chicas se quejan de sus clases y no es porque seamos así exigentes. Bueno, sí, somos exigentes, es nuestro derecho la educación. Es lo que necesitamos y lo que queremos. Esperamos que realmente tomen en cuenta todas estas recomendaciones y puedan hacer algo para que niños, niñas y adolescentes nos sintamos mejor y podamos tener una calidad de educación y vida correcta. Bueno, es hora de las preguntas, así que le damos pase a Elvis González de Save the Children, quien nos apoyará con las preguntas y respuestas que han ido ubicando en el chat y en el en vivo que estamos haciendo por Facebook. Bueno, le damos el pase entonces. Adelante, Elvis. Muchas gracias, Ana. Gracias por darme espacio para esta sección de preguntas y respuestas. Tenemos una primera pregunta. También estamos muy contentos de las personas que nos están acompañando a través de este lanzamiento de COVID en América Latina y el Caribe. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes no están en cuarentena. Y vamos a platicar ahora con Jocelyn de El Salvador, Mirta de Nicaragua, Melanie de República Dominicana y Fabricio de Perú. Haré las preguntas y cada cual puede contestar conforme vaya haciendo las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué acciones podemos desarrollar de la mano de niñas, niños y adolescentes para disminuir los índices de violencia que ha provocado la pandemia? Jocelyn,
Gracias por tu comentario. Jocelyn, ¿estás por ahí? Cállense. Hola, sí. Hola. Bien, Jocelyn, gracias. Adelante. Te repito la pregunta, ¿ok? Sí, ¿Qué por favor. acciones podemos desarrollar de la mano de niñas, niños y adolescentes para disminuir los índices de violencia que ha provocado la pandemia en nuestra región? Generar, digamos, donde se les facilita más a los niños, eh, las redes sociales, difundir ahí cuáles son sus derechos, que no deben ser maltratados y cómo identificar todas las formas que los pueden maltratar, y para así disminuir la violencia y que ellos puedan hablar por ahí con alguna autoridad para que puedan denunciar si los están violentando. Pero también hay que pensar en aquellos que no tienen los recursos para tener algún celular y poder ver eso a través de las redes sociales y pensar de qué forma se les puede ayudar a todos ellos. Gracias, Jocelyn. Mirta, desde Managua, Nicaragua. Mirta, te repito la pregunta nuevamente para que compartas tus reflexiones respecto de qué acciones podemos desarrollar de la mano de niñas, niños y adolescentes para disminuir los índices de violencia que ha provocado la pandemia en nuestra región. Adelante, Mirta. Ok. Claro, sería súper bueno que no solamente estuviera a manos de nuestra opinión, sino a manos de las opiniones de todos nuestros niños en el mundo. Sería como levantar una propuesta de parte de todos los niños y así seleccionar, no seleccionar, sino que ver todas aquellas que son súper y de suma importancia. Gracias, Mirta. Jocelyn, desde El Salvador. Jocelyn, gracias por acompañarnos. La pregunta sería, ¿qué acciones podemos desarrollar de la mano de niñas, niños y adolescentes para disminuir los índices de violencia que ha provocado la pandemia en nuestra región? Jocelyn. ¿Nos escuchás, Jocelyn? Gracias. Sí, tengo problemas de conexión, pero sí. Perdón, Jocelyn, ya has contestado la pregunta, lo siento. Sí, ya lo había contestado. Exactamente, discúlpame. Melanie, de República Dominicana. Melanie, ¿nos escuchás? Sí. Hola, Melanie. Perfecto, Melanie. Te voy a repetir la pregunta. ¿Qué acciones podemos desarrollar de la mano de niñas, niños y adolescentes para disminuir los índices de violencia que ha provocado la pandemia en nuestra región? Melanie, adelante. Dialogar más con los padres, por las cosas que están bien o mal, y en toda la casa también. Muchas gracias, Melanie. Fabricio, desde el Perú, en América del Sur. Fabricio, gracias por acompañarnos. Repito la pregunta para vos. ¿Qué acciones podemos desarrollar de la mano de niñas, niños y adolescentes para disminuir los índices de violencia que ha provocado la pandemia? Adelante, Fabricio. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero que nada tenemos que reconocer cuáles son nuestros derechos, ¿no? Hace ya 2 años, la Red Interdistrital de Municipios Escolares, junto con Save the Children, acá en Perú impulsamos un video donde nosotros generábamos conciencia a los padres, a los profesores y al público en general, porque nosotros nos íbamos a las calles y hacíamos teatros donde nosotros decíamos qué es lo que nosotros sentíamos, cómo queríamos ser tratados y cuáles eran nuestros derechos. Entonces, el primer punto fundamental, creo yo, que debería ser generar conciencia en las personas y hacer sentir que nosotros tenemos voces. Y la segunda, creo yo que es muy importante, que las autoridades empiecen a tomarnos en cuenta, que no solamente estén para que digan, los escuchamos, nos tomamos la foto y los subimos a las redes, sino de que se tomen en cuenta nuestras propuestas y que en base a eso puedan trabajar, porque nuestras opiniones son muy importantes, y si es que no respetan nuestros derechos, desde ahí estamos hablando de violencia. Entonces, si es que las mismas autoridades nos respetan, podemos hacer que la sociedad en general también nos respete.
Gracias, Fabricio. Gracias por tu respuesta. Gracias a Jocelyn, a Mirta, a Melanie. Tengo una segunda pregunta para todas y todos. Empezamos con Jocelyn. Jocelyn, ¿qué implicará que las niñas, niños y adolescentes vuelvan a la normalidad una vez que se haya acabado la pandemia? Jocelyn, desde El Salvador. Pienso que va a ser un poco difícil porque nos tendremos que acostumbrar de nuevo a la rutina que teníamos o incluso quizás a una nueva que va a hacer que tengamos más precauciones con esto de los contagios, tengamos que llevar siempre protección, mascarilla y todo eso, y es que pronto no se crea alguna vacuna para que nos pueda proteger. Y también tal vez nos afecta un poco académicamente en los estudios porque a todos nos está costando aprender. No es lo mismo estar en clases presenciales que estar en las clases virtuales, ya que a algunos se les dificulta mucho, otras personas se distraen y eso también nos va a alterar las notas. Puede ser que ahorita llevemos buenas notas por la facilidad que tenemos de quizás enviarnos las tareas y todo eso, porque a veces nos estresamos mucho y preferimos hacer eso y ya cuando estemos de nuevo en clase nos va a costar. Gracias, Mirta. Sobre la misma pregunta, vamos con Mirta desde Managua, Nicaragua. Mirta, ¿qué implicará que las niñas, niños y adolescentes vuelvan a la normalidad una vez que se haya acabado la pandemia? Por supuesto, quedaremos como que ya súper alivianados, ya que, o sea, esto es una prueba para todos. Entonces quedaremos ya educados para tener mayor cuidado, mayor aprecio a las cosas que tenemos y que en un momento no sabemos que podemos perder. Muchas gracias, Mirta. Melanie, desde República Dominicana. Melanie, repito la pregunta para vos. ¿Qué implicará que las niñas, niños y adolescentes vuelvan a la normalidad una vez que se haya acabado la pandemia? Que haya más seguridad en los espacios donde nosotros estemos y donde nuestra familia también esté. Muchas gracias, Melanie. Fabricio, desde el Perú. Bueno, primero que nada tendríamos que ver si es que se le puede llamar normalidad, ¿no? Porque al menos nosotros que somos niños, niñas y adolescentes, al menos los adolescentes entendemos algo, pero los que son más pequeños que nosotros tienen no tienen el sistema emocional desarrollado, y entonces ellos no van a volver a ver las cosas con normalidad. Entonces, el primer punto es que no vamos a ver las cosas con normalidad, como se le llama. Segundo, creo yo de que lo que implica bastante es el apoyo general de todas las autoridades, en el ámbito de educación, en el ámbito de salud, en el ámbito de seguridad, que es muy importante para nosotros. Y al menos acá en Perú la seguridad es muy importante porque todos los días en las noticias se reportan casos y casos que es preferible no mencionar, pero realmente nosotros lo que necesitamos es que las autoridades sepan que nosotros necesitamos apoyo, necesitamos el resguardo que ellos nos pueden dar. Muchas gracias, Fabricio. Tenemos más preguntas. Tenemos un comentario y una pregunta de Verónica Pilco Quispe. Ella está participando en este nuevo webinar de lanzamiento. Dice, felicitaciones por demostrar su empoderamiento como líderes de sus países y representantes de los niños, niñas y adolescentes. Las preguntas que hace ella son, ¿en qué medida sus gobiernos escuchan sus voces? Y la segunda pregunta que hace es, ¿qué pueden hacer en conjunto para ser escuchados por las autoridades? Jocelyn. Jocelyn. Creo yo que lo hacen, digamos, a través de las personas que tengamos más cercanas, digamos, quizás los centros educativos, se les informa a los maestros y por ese medio ellos les van informando para que esa información llegue a ellos. Ok, y la segunda pregunta que ella hace es, ¿qué pueden hacer en conjunto niñas, niños, adolescentes para ser escuchados por las autoridades, Jocelyn?
tal vez reunir algún mensaje que se quiera en conjunto entre varias personas para que así tenga un mayor impacto y puedan ser escuchados. Gracias, Jocelyn, desde El Salvador. Mirta, desde Nicaragua. Mirta, nos hacen dos preguntas, Verónica Pilco Quispe. La primera es, ¿en qué medida sus gobiernos escuchan sus voces? Y la segunda es, ¿qué pueden hacer en conjunto para ser escuchados por las autoridades, las niñas, niños y adolescentes? Por supuesto, tenemos un ejemplo que fue muy claro. En mi colegio hicieron una reunión de padres para así decir si seguíamos las clases presenciales o no del todo no llegaríamos. Dado esto, todos los padres quedaron en acuerdo de que lo hiciéramos bajo trabajos enviados desde línea. No asistiendo a clases ni un día ni dos, solamente era entregar nuestras tareas por línea. Muy bien. Y la segunda pregunta que hace ella, Mirta, es ¿qué pueden hacer en conjunto las niñas, niños y adolescentes para ser escuchados por las autoridades de sus países? Así como hicieron nuestros padres en reunirse, sería que nosotros los niños y niñas hiciéramos algún documento, ya que no podemos salir, ¿verdad? Sería un documento donde sugerimos todas nuestras opiniones y así ser escuchados por tomadores de decisiones. Gracias, Mirta, por tus respuestas. Pasamos con Melanie. Melanie, desde República Dominicana, hay dos preguntas que quiere hacerles Verónica Pilco. La primera es, ¿en qué medida sus gobiernos escuchan sus voces, Melanie? En nuestro país casi no se toma en cuenta nuestra opinión, pero y debemos los niños y niñas y adolescentes unirnos y hacer planes para presentarlos y que nuestra voz se escuche más. Muchas gracias, Melanie. Fabricio, desde el Perú. Fabricio, ¿en qué medida sus gobiernos escuchan sus voces? ¿Y qué pueden hacer en conjunto niñas, niños y adolescentes para ser escuchados por las autoridades de sus países? Bueno, la medida en la que el gobierno nos escucha al menos es en situaciones que ellos creo que necesitan de nuestras voces para hacer las cosas que ellos realmente tienen que tener en cuenta, nuestras opiniones. Por ejemplo, en enero se nos consultó para la construcción de políticas públicas, porque ya va a entrar en vigencia el PENAI y van a tener que volver a trabajar otro plan estratégico. De la misma manera, hemos recibido diferentes espacios, por ejemplo, para el Proyecto Nacional Educativo, y así hemos encontrado diferentes cosas acá en el país, donde nosotros como adolescentes podemos participar. De la misma manera, nosotros como Red Interdistrital de Municipios Escolares, para afianzar la participación, hemos entrado en coordinación con diferentes organizaciones del país y hemos enviado una carta al presidente para que se nos escuche, y también como parte de estrategia, junto al Ministerio de Educación y otras organizaciones, se ha creado la Red Nacional de Participación, en la cual estamos teniendo en cuenta que tanto los adolescentes que trabajan en organizaciones como los que no tienen organizaciones puedan participar en una consulta nacional de manera descentralizada por macrorregiones. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es garantizar que se escuchen nuestras voces, pero no solamente de los que estamos organizados, sino de todos los adolescentes en general. Y de la misma manera nosotros esperamos que el gobierno responda a nuestro pedido. Como le mencioné, hemos solicitado una carta para que el presidente nos escuche, y creo de que esa es una de las medidas que nosotros solicitamos para que se cumpla nuestro derecho. Muchas gracias, Fabricio. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es anónima y dice así: dadas las dificultades que están viviendo para poder acceder a la educación y tomando en cuenta las recomendaciones que han planteado, ¿cuáles son los consejos que habría que aportar a los y las maestras para apoyarles en su regreso a la escuela y que les haga sentir seguras y seguros? Jocelyn, desde El Salvador. Adelante, Jocelyn. Disculpe, ¿podría repetirme la pregunta? Claro que sí.
La pregunta dice así: dadas las dificultades que están viviendo para poder acceder a la educación y tomando en cuenta las recomendaciones que ustedes han planteado, ¿cuáles son los consejos que habría que aportar a las y los maestros para apoyarles en su regreso a la escuela y que les haga sentir seguras y seguros? Quizás que los colegios implementen bastante seguridad en que les den mascarillas, que les den las caretas, que siempre haya alcohol gel, que tengan también para medir la temperatura, para que ellos se sientan seguros y también que todos tengan su escritorio y nadie se acerque para que así no se pueda dar el contagio. Y también quizás evitar que los que sean mayores de 60 años no asistan porque son los más vulnerables a que puedan sufrir peor la enfermedad. Muchas gracias, Jocelyn, desde El Salvador. Pasamos con Mirta desde Managua, Nicaragua. Mirta, repito la pregunta para vos. Dadas las dificultades que están viviendo, ¿verdad?, para acceder a la educación y tomando en cuenta las recomendaciones que han planteado ustedes durante este webinar, ¿cuáles serían los consejos que habría que aportar a las y los maestros para apoyarles en su regreso a las escuelas y que les haga sentir seguras y seguros, Mirta? Sabemos que la educación que nosotros recibimos acá en Centroamérica no es la adecuada, no es un 100%, recibimos apenas un 60%. Sería como que más que los maestros tengan más amor a su trabajo y que no estén por estar. También igual implementando la distancia, el distanciamiento. Acá en las escuelas de acá, las aulas de clases no son tan grandes. En los institutos que son de secundaria, sí, quizás son bastante grandes, pero es súper más las personas que asisten a clases, entonces es como que no tan accesible ir. Igual, implementando, como decía Jocelyn, alcohol gel, jabones, así, y bueno, hay un problema muy serio en el colegio donde estudio y es que el agua que hay ahí no es agua potable. Esa agua está contaminada. Entonces sería que cambiaran las tuberías y que por agua potable, agua que se pueda consumir. Igual, porque nos podemos lavar las manos, pero nos contagiamos de otra cosa, alguna enfermedad, que una bacteria. Entonces, sería más el cuidado del centro y el cuidado para nosotros con todas las indicaciones que nos dan. Muchas gracias, Mirta. Melanie, desde República Dominicana. Melanie, ¿cuáles serían tus impresiones para dar consejos a maestras y maestros para que cuando ustedes vuelvan a las escuelas puedan sentirse seguras y seguros? Melanie, adelante. Que hayan kits de higiene en las escuelas para evitar contagios y tener un poco más de paciencia, ya que esto de la pandemia ha afectado mucho nuestras emociones, trabajar en conjunto con los niños y sus familias. Muchas gracias, Melanie. Fabricio, desde América del Sur en el Perú. Fabricio, ¿cuál sería tu consejo para maestras y maestros para que haya un retorno en que las estudiantes y los estudiantes se sientan seguros una vez que vuelvan a las escuelas? Bueno, creo que mis compañeros ya mencionaron lo fundamental en tema de lo que es salud, pero lo que yo tendría que reconocer es que si es que vamos a retornar a las clases, a las aulas, tenemos que garantizar que todos nos sintamos cómodos, porque hay que tener en cuenta que muchos profesores a veces normalizan la violencia entre mismos adolescentes. Es parte del juego, y eso de ahí no es juego, es bullying. Ese es el primer punto, garantizar la protección de los profesores para garantizar la comodidad de todos los estudiantes. Y el segundo punto creo yo de que es por parte del Estado garantizar mayor inversión en el sector educación. Al menos en el Perú, según tengo entendido, del PBI solamente se invierte un 2,8% en la educación y somos uno de los países más bajos en inversión.
Muchas gracias, Fabricio. María Durán hace la siguiente pregunta para ustedes y es la siguiente. Primero que nada, les agradece por compartir sus experiencias desde sus países como niñas, niños y adolescentes y pregunta cómo promover los derechos de niños, niñas, adolescentes durante la pandemia. Jocelyn, desde El Salvador. Jocelyn. Sí. Gracias. Jocelyn, María Durán agradece que hayan compartido, que estén compartiendo sus experiencias como niñas, niños y adolescentes y le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo promover los derechos de niñas y niños adolescentes durante la pandemia? Quizás implementarlos durante los que tienen las clases virtuales, que los maestros les enseñen cuáles son sus derechos y que les tienen que dar el tiempo para estar en sus clases, hacer las tareas y que también después ayudar en la casa, porque también se genera mucha presión tener que estar ayudando en la casa y al mismo tiempo estar en las clases y realizando las tareas, que para que evitar que todos se estresen y así poder llevar una buena relación dentro del hogar. Gracias, Jocelyn, desde El Salvador. Mirta, desde Managua, Nicaragua. María Durán agradece que estén compartiendo sus experiencias como jóvenes, niñas y niños y pregunta cómo promover los derechos de niñas y niños durante la pandemia. Adelante, Mirta. Estamos resolviendo a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas que hay gracias al Internet. Entonces, lo más recomendable sería igual seguir promoviéndolo por ahí, ya que no se puede personalmente, se puede virtualmente. Entonces, igual promoviendo páginas, páginas, también canales en YouTube y así desarrollar todo tema que tenga que ver con la niñez. Gracias, Mirta, desde Managua, Nicaragua, en el centro de América. Melanie, en el Caribe, República Dominicana. Melanie, ¿cómo promover los derechos de niños y niñas durante la pandemia, Melanie? Participando y dialogando con los adultos y hacer reflexiones sobre nuestras necesidades, así como tener claros nuestros derechos y conversando con nuestros amigos. Muchas gracias, Melanie. En el sur de América, Fabricio, desde el Perú. Fabricio. ¿Podrían repetirme la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cómo promover los derechos de niñas y niños durante la pandemia, Fabricio? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que estamos ya en la época de la globalización. Al menos no todos tienen acceso a Internet, pero la gran mayoría. Entonces tenemos que aprovechar de que si no podemos hacer las cosas presenciales, agarrar los recursos que tenemos y empezar a promocionar y trabajar por ese lado. Por parte de la Red Interdistrital de Municipios Escolares, este año hemos impulsado una encuesta que habla del castigo físico y humillante. Entonces nosotros hemos visto de que como no podíamos salir a mitad de la pandemia, porque lastimosamente nos agarró al inicio de la encuesta la pandemia, decidimos impulsar por redes sociales y tengo que reconocer que hemos tenido una muy buena acogida y nosotros por ahí estamos trabajando y de la misma manera hemos estado promocionando videos, hemos estado trabajando diferentes acciones y todo por el uso de redes sociales, porque es uno de los recursos que nos da la tecnología. Gracias, Fabricio, desde el sur de América, en el Perú. Sofía Nordenmark nos pregunta, ¿ha sido posible para ustedes como defensores de derechos humanos seguir exigiendo sus derechos, dialogar con quienes toman decisiones durante la época de cuarentena? ¿Cómo se han sentido menos escuchadas y escuchados? Jocelyn, desde El Salvador, en Centroamérica. Pues hemos sido escuchados por medios, digamos así como en el cual podemos expresarnos cuál es nuestra situación y también dialogado con algunos, digamos, profesores. Si tenemos alguna cosa que debamos decir, alguna autoridad, creo que lo más cercano que tenemos serían los profesores, ya que por ahí nos podemos comunicar por las aulas virtuales.
Gracias, Jocelyn. Mirta, desde Managua, Nicaragua. Adelante. ¿Podrías repetírmelo? Claro que sí. Sofía Nordenmark nos pregunta si ha sido posible para ustedes como defensores de derechos humanos seguir exigiendo sus derechos, dialogar con quienes toman decisiones durante la época de pandemia. ¿Cómo se han sentido menos escuchadas y escuchados? El accionar ante esta situación ha sido súper rápida. Antes trabajábamos en diferentes temas y no metíamos mucho lo que era la salud, pero actualmente a través de esta pandemia se ha escuchado bastante y se ha trabajado en esto. No es primera vez que en lo que va de la pandemia que participo en un webinar, igual hablando del COVID. Y es súper agradable, tanto para nosotros que somos los que comunicamos, tanto para las personas que escuchan, el accionar rápido, el que la gente nos escuche, los tomadores de decisiones estén atentos a lo que pasa en nuestro país. Quizás que no se dan cuenta en los demás países, pero a través de nosotros, nuestras voces están ahí. Gracias, Mirta, desde Managua, Nicaragua. Melanie, en República Dominicana. Melanie, repito la pregunta para vos. Sofía Nordenmark pregunta si ha sido posible para ustedes como defensores de derechos humanos seguir exigiendo sus derechos y dialogar con quienes toman decisiones durante la época de cuarentena. ¿Se han sentido menos escuchadas y escuchados? Adelante, Melanie. En mi casa me escuchan más y analizamos situaciones, pero fuera del hogar no me he podido expresar. Gracias, Melanie. Fabricio, en el sur de América, en el Perú. Bueno, si es que acá antes se nos hacía difícil comunicarnos con nuestras autoridades, solicitar espacios y que nos los concedan con rapidez, con la pandemia han estado diciendo, estamos ocupados. Entonces, se nos ha dificultado las cosas, sí, pero de la misma manera nosotros también hemos buscado otras alternativas para trabajar. Hemos generado alianzas, como ya lo había mencionado, con el Ministerio de Educación, y por eso hemos estado ya trabajando diferentes alternativas. Y bueno, el accionar que nosotros tenemos sigue avanzando. Nosotros, a pesar de la pandemia, no hemos parado, estamos trabajando diferentes proyectos, y creo de que la pandemia ha sido un espacio o un momento donde nos ha demostrado que tenemos que buscar siempre las alternativas y que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Pero de la misma manera sigo pensando de que nos falta el apoyo de las autoridades. Como ya lo había mencionado, si es que antes se nos hacía complicado que nos atiendan, ahora ya han tenido como excusa la pandemia para decir estamos ocupados en otros temas. Gracias, Fabricio. La siguiente pregunta la hace Nilda Rojas y cuestiona cómo se debería trabajar en cuanto al incremento del abuso sexual durante el tiempo de pandemia. Jocelyn, desde El Salvador. Creo que sería de la forma más viable que tenemos en este momento, incrementar en redes sociales formas para poder denunciar todos esos hechos, para que los niños no puedan sufrir eso, los niños míos. Gracias, Jocelyn. Mirta, desde Managua. Repito la pregunta para vos. ¿Cómo se debería trabajar en cuanto al incremento del abuso sexual durante tiempos de pandemia, Mirta? Creo que ahora el mayor problema no está en las calles. El mío ya no es salir a la calle, pues, en la cuestión de violencia, de abuso, sino que está desde nuestras propias casas, de nuestros propios hogares. Y sería más que todo el que nuestras madres sí no están trabajando, que estén ahí viendo, ¿no? Igual que nosotros hablemos cuando suceda alguna situación extraña y no quedarnos calladas prácticamente. Avisar a las autoridades todavía, gracias al Señor, nos están ayudando, nos están escuchando en lo que es las autoridades y así ellos pueden escuchar nuestras diferentes problemáticas y hacer algo al respecto. Gracias, Mirta. Fabricio, desde Perú. Repetiré la pregunta para vos.
¿Cómo se debería trabajar en cuanto al incremento del abuso sexual durante época de pandemia? Bueno, durante la pandemia ha sido un poco más difícil de trabajar. Tenemos que tener en cuenta de que muchas personas tienen miedo a reportar estos casos por el tema de que cómo pueden ver las demás personas esta situación y no quieren generar una mala imagen. Pero acá nos damos cuenta que también se ha incrementado los abusos y lo que da a conocer exactamente es de que el tema no es en la calle. Los agresores se encuentran en las mismas casas, lastimosamente. Entonces, lo que nosotros deberíamos trabajar primero es el empoderamiento para que sepan reconocer las situaciones de violencia, en este caso de violencia sexual, y de que puedan reportar. Y el segundo, creo yo, que debería ser de que se tome leyes más severas, porque en todo caso lo que estamos haciendo es, haces la acción, obviamente que es negativa, pasas un tiempo en condena, que no es mucho y lastimosamente acá el sistema judicial no es de primer nivel, y sale y vuelve a hacer lo mismo. Gracias, Fabricio. Tenemos una siguiente pregunta. Son similares, la de José Hernández y Argentina Martínez. ¿Qué piensan que deberíamos hacer? ¿Qué acciones serían efectivas de parte de organizaciones como Save the Children International y otras organizaciones que promueven los derechos de la niñez en este nuevo contexto de pandemia? Jocelyn, desde El Salvador. Jocelyn. ¿Me podría repetir? Claro que sí. José Hernández y Argentina Martínez hacen preguntas similares y preguntan qué acciones serían efectivas de parte de organizaciones como Save the Children y otras organizaciones que promueven los derechos de la niñez en este nuevo contexto de pandemia. Creo que podría ser la creación de encuestas para saber en qué situación se encuentran la mayoría de los niños. Y es una forma viable ya que no podemos estar en contacto y así solo se pasa de manera virtual y así podemos conocer en qué condiciones se encuentran todos. Muchas gracias, Jocelyn, desde El Salvador. Mirta, desde Managua, Nicaragua. Dime. ¿Qué acciones pueden desarrollar organizaciones como Save the Children y otras organizaciones que promueven los derechos de niñas, niños y adolescentes en este nuevo contexto de pandemia? Seguir de la mano con los tomadores de decisiones, con los gobernantes de cada país, para así las propuestas que nosotros damos dentro de estas organizaciones se lleven a cabo de manera espontánea y de manera súper libertad para nosotras, lógico. Entonces sería así, que siempre estemos ahí dando, comunicando y que los tomadores de decisiones junto con las organizaciones puedan hacer acciones que favorezcan a la niñez. Muchas gracias, Mirta. Melanie, desde República Dominicana. Repito la pregunta para vos. Sí. Ok, Melanie. La pregunta es, ¿qué acciones podría desarrollar Save the Children y otras organizaciones que trabajan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes en este nuevo contexto de pandemia, Melanie? Yo creo que pueden hacer pactos con los gobiernos para mejorar la situación con los niños y sus familias. Muy bien, Melanie. Gracias. Fabricio, en el sur de América, desde el Perú. Bueno, tenemos que reconocer que Save the Children es una de las tantas organizaciones que trabajan con nosotros y nos apoyan. Han generado espacios de diálogo, espacios de participación, que han garantizado que nosotros podamos garantizar nuestra opinión, nosotros podamos hacer incidencia social y política. Y creo que lo que debería hacer Save the Children es continuar con estas acciones y quizás reforzar algunos puntos en temas de acercarnos un poco más a las autoridades, porque nosotros lo que trabajamos es algo interinstitucional.
y el tema de llegar a las autoridades es algo complicado, pero creo que el Save the Children lo sigue haciendo bien y solamente sería tratar de llegar. Y parte de eso también es de las autoridades, que realmente quieran escucharnos. Gracias, Fabricio. Vamos a la última pregunta. Por cuestiones de tiempo no podemos seguir con las siguientes, pero agradecemos muchísimo cada una de sus intervenciones y las del público igual, todas las inquietudes que tienen para evacuar con nuestras y nuestros panelistas. Y Walter Portocarrero hace esta última pregunta y quiere preguntar cómo están llevando a cabo sus países la manipulación de las redes y juegos hacia los niños, niñas y adolescentes para minimizar los problemas de salud mental durante la pandemia. Jocelyn, desde El Salvador. La verdad no he observado tanto eso, ya que no es como algo en lo que me entretiene, sino que siento que es algo más dirigido para los niños pequeños. Y creo que los que han hecho es poner las clases en el canal 10 para aquellos que no pueden seguir, los que no tienen internet o algo así, para que eso les funcione. Y de ahí, por lo que se entretienen los niños pequeños, es más que todo en YouTube, viendo la tele y algunos padres que juegan con ellos en sus casas. Gracias, Jocelyn. Mirta, desde Managua, Nicaragua. Acá en nuestro país tenemos la habilidad de que en nuestros canales nacionales existan programas que alimenten a los niños, pero en lo que es educación, programas educativos y así. Pero en cuestión de redes sociales, pues la mayoría de las personas, de los niños prácticamente, ahora ya no piden juguetes, piden un celular. Entonces, el accionar de los padres sería que revisen, o sea, que si los niños están viendo cosas buenas o están jugando cosas que no vaya a peligrar su vida o su salud mental. Y así igual, la administración de parte de las personas, de los creadores de estos juegos, con sus límites de edad. Gracias, Mirta. Voy a repetir la pregunta para quienes están participando de este webinar y para Melanie y Fabricio. La pregunta es, ¿cómo están llevando a cabo sus países la manipulación de las redes y juegos hacia los niños, niñas y adolescentes para minimizar los problemas de salud mental durante la pandemia? Melanie, desde República Dominicana. No hay planes diseñados, pero sí nuestros padres nos dan más apoyo y nos permiten utilizar más los aparatos electrónicos para poder distraerlos. Muchas gracias, Melanie, desde República Dominicana en el Caribe. Fabricio, desde Perú. Bueno, acá por parte del Estado no hay manipulación de la información en cuanto a redes sociales, es la verdad. Pero ¿quién habla mejor, la Cindy o la esta? Por favor. Adelante, Fabricio, adelante. Bueno, como mencionaba, no hay una regulación por parte del Estado. Lo que tenemos por parte del Estado es el Aprendo en Casa, que es una estrategia educativa por garantizar la educación en el tiempo de que no estamos en clase, y los programas que realmente quieren apoyar, contribuir, por momentos mandan pequeños flash relacionados a matemáticas, a momentos de lectura y cosas así. Y en el tema de redes sociales, acá vemos que no hay un trabajo fortalecido, no hay no hay mucha incidencia y lo han dejado de lado. Y bueno, lo que a mi parecer es que se están centrando más en el tema de qué es radio y televisión, por el tema de que llegan a más personas. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que las redes sociales muchas veces se manipula información, existen las fake news, y a veces eso puede generar mucha tensión y no puede tener y causa mucha alarma en las personas. Y creo de que también las autoridades deberían tener en cuenta esto acá, de la misma manera que deberían tener en cuenta nuestra opinión.
Muchas gracias, Fabricio. Esta fue la última pregunta del panel de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a las y los participantes que se animaron a preguntarle a nuestros panelistas, Jocelyn de El Salvador, Mirta de Nicaragua, Melanie de República Dominicana y Fabricio de Perú. Gracias, les dejo con Ana y Sebastián. Muchas gracias, Elvis, y la verdad es que sí, muchas gracias por sus excelentes preguntas, y como han visto, nuestros panelistas están ahí con las ideas frescas y todo claro para que podamos llevar a ustedes nuestras inquietudes, opiniones acerca sobre temas diferenciados que tenemos acá en nuestros países, claro, cada uno. Con distintas realidades no hemos podido escuchar las inquietudes con respecto a salud, a educación, a violencia, porque sabemos que ahorita estamos viviendo algunos con sus propios agresores, entonces es bastante complicada esta situación para muchas personas. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado en este webinar. Ha sido un tiempo maravilloso el que hemos compartido, y bueno, yo creo que todos comparten mi opinión con respecto a ello, ¿verdad? Lo dicho en este espacio, por favor, difúndanlo, compártanlo con sus amigos, familiares, personas cercanas, para que no se quede aquí solo lo que hemos conversado, para que no se quede aquí, sino que podamos hacer que se visibilice más esta situación de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que alzar la voz. Todos y todas podemos. Muchas gracias por estar aquí. Así es, Ana. Y con esto damos por terminado este panel de discusión sobre el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos y todas los que estuvieron presentes en el evento y a los que participaron atentamente en las preguntas. Esperamos que tengan muy en cuenta estas recomendaciones y que puedan visibilizar mejor la situación de la niñez para que tengan un mejor reconocimiento de nuestros derechos. Muchas gracias a todos. Bueno, creo que este es el final, tenemos que despedirnos. Así que les pedimos a todos los panelistas que puedan abrir sus cámaras para poder despedirnos, al menos con un saludito de mano, porque, bueno, la situación. Okay, muchas gracias a todos, hasta pronto, hasta que podamos otra próxima oportunidad. Muchas gracias. ¿Tú vives cerca de aquí? Allá arriba.